dado que nuestra vida cotidiana transcurre en un espacio tridimensional, es realmente interesante este capítulo ya que nos habla del espacio tridimensional. Como sabemos, este espacio tiene altura, anchura y profundidad, y específicamente en esta última característica, profundidad, es sobre la que trata este vídeo. Las claves son indicadores que nos proporcionan información sobre la profundidad. La clasificación de las claves de profundidad que hemos seguido durante el estudio de esta asignatura es el que podéis ver en este esquema que os presento. Y bueno, he hecho este esquema porque a mí me va muy bien tener un poco la idea general del tema, para poder así ubicar más fácilmente cada una de estas claves. Voy a empezar con una breve descripción de lo que significa todo este esquema y a continuación hablaré un poquito sobre cada una de ellas. La primera, bueno, las claves de profundidad en el primer nivel se clasifican en claves monoculares y binoculares. Por un lado, las claves monoculares son las que están disponibles para cada uno de los ojos, con independencia del otro ojo. Las claves binoculares son las que son el resultado de la interacción de la información proveniente de los dos ojos. Aquí tenemos la convergencia y la estereoscopia. Continuamos ahora con el apartado de claves monoculares. Dentro de las claves monoculares, que son las más numerosas, tenemos las claves estáticas y las claves dinámicas. Las claves estáticas son las provenientes de la escena visual sin movimiento, y las claves dinámicas, como su nombre lo indica, provienen de la escena visual con movimiento. Este movimiento es entendido ya sea por parte de que el objeto se mueve o que el observador se mueve, o sea, incluye cualquier de estos tipos de movimiento. Dentro de las claves estáticas tenemos las claves oculares y las claves pictóricas. Las claves oculares tienen su origen en el funcionamiento mecánico de la musculatura ocular. Están basados en una base fisiológica, es una medida fisiológica. Y luego tenemos las claves pictóricas, que es el otro tipo de clave estática. Estas proporcionan información óptica y están muy relacionadas con el mundo de la pintura y el dibujo. Por eso se llaman claves pictóricas. Bueno, ahora vamos a comenzar a estudiar cada una de estas claves con más detalle. Entonces voy a empezar por la parte de arriba del esquema, que nos habla de las claves oculares, nos habla de la acomodación. O sea, la acomodación es una clave monocular, del tipo estático, y está ubicada en las claves oculares. Es un poco difícil porque hay muchos niveles en este esquema y bueno, creo que si vais siguiendo el esquema que he hecho, será más fácil seguir este vídeo. Vale, voy a comenzar con la clave acomodación. La acomodación es básicamente un cambio en la forma del cristalino necesario para mantener la imagen del objeto focalizada en la retina. Es como una adaptación del cristalino. Antes de continuar con este apartado, quisiera hacer una breve aclaración de conceptos que no pertenecen a esta asignatura, pertenecen a psicología fisiológica, pero que considero importante refrescar. O al menos para mí me va muy bien cuando voy estudiando refrescar conceptos, porque evita que me pierda un poco en toda esta información. Entonces, el primer concepto que quería comentar es el concepto de retina.
La retina está compuesta por células fotorreceptoras, ¿vale? A su vez, los fotorreceptores, su función principal es la de convertir la energía luminosa en potenciales eléctricos. Es decir, la luz que es impactada en nuestra retina necesita ser transformada a potenciales eléctricos para que el cerebro pueda procesar este tipo de información, o las partes del cerebro implicadas en este procesamiento. Y por último quiero comentar que el cristalino del ojo es una estructura transparente que actúa a modo de lente, y su principal función es permitir enfocar correctamente los objetos situados a diferentes distancias. Por eso se llama acomodación esta clave, porque el cristalino se acomoda. Para hacer esto, el cristalino modifica su curvatura y espesor. Y esto a modo de información extra, anatómicamente el cristalino se encuentra entre el iris y el humor vítreo, así como podemos ver en la figura que os enseño en este momento. Bueno, después de este pequeño inciso, continúo con el tema del libro. A ver, estamos hablando de la acomodación. Cuando un objeto se encuentra alejado del observador, el cristalino tiende a disminuir de grosor y hacerse más plano, con el fin de facilitar el enfoque de los rayos que desde el objeto llegan al cristalino en paralelo. Y cuando el objeto se aproxima al observador, ocurre lo contrario. Los rayos procedentes del mismo divergen a medida que se acercan al ojo. El cristalino aumenta su convexidad, aumentando el grosor, y de esta forma facilita el enfoque de la imagen sobre la retina. Para recapitular, cuando el objeto se encuentra alejado del observador, el cristalino disminuye. Cuando el objeto se encuentra cerca, próximo al observador, el cristalino aumenta. Y bueno, en este punto tengo una pregunta. ¿Qué estructura lleva a cabo este proceso de cambio de la forma del cristalino? Y aquí nos encontramos los músculos ciliares, cuya concentración provoca un aumento de grosor y cuya relajación disminuye el grosor del cristalino. O sea, estos cambios se producen gracias a los músculos ciliares. Si el sistema visual tiene información sobre la tensión de los músculos ciliares, también tiene información sobre la distancia a la que se encuentra el objeto, ya que dependiendo de la tensión que tengan estos músculos, el cristalino se encontrará en un determinado grosor, y esto nos indicará si el objeto que estamos observando se encuentra lejos o se encuentra cerca de nosotros. El valor de la acomodación es un indicador de distancia, pero es solo efectivo en distancias cortas, distancias inferiores a 2,5 metros. Incluso dentro de las distancias cortas, se ha visto que los observadores no utilizan la información de la acomodación sobre la distancia, sino que la utilizan para hacer juicios de tamaño de los objetos. La acomodación es un punto especialmente interesante respecto a esta clave, es que este indicador nos proporciona información sobre la distancia absoluta a la que se encuentra un objeto. ¿Y qué es la distancia absoluta? Es la distancia desde un objeto al observador. O sea, la acomodación nos permite saber esta distancia. A modo de ir relacionando conceptos, el significado de distancia relativa. La distancia relativa es la distancia entre los objetos de una escena. Y la distancia absoluta es la distancia entre el objeto y el observador. Es un concepto que se repite durante toda la asignatura, y bueno, pienso que es bueno tenerlo claro. A ver,
Ahora continúo con las claves pictóricas, que es otro tipo de clave de profundidad monocular, a su vez es estática, y aquí nos encontramos varios tipos de claves. La clave de profundidad estáticas proporciona información óptica, esta es su principal característica, y están relacionadas con el mundo de la pintura y el dibujo. La perspectiva lineal es una clave de profundidad pictórica basada en la convergencia de paralelas. Esto lo podemos ver más claro viendo la figura 4.1 del libro, que es un ejemplo de perspectiva lineal. En este ejemplo vemos el punto de fuga, el punto en la línea del horizonte en el que convergen la representación bidimensional de las líneas paralelas en el espacio tridimensional. Y esta figura 4.1 también nos enseña la línea del horizonte, que es la línea de referencia que divide el espacio visual en dos zonas, una superior y otra inferior. Un ejemplo de perspectiva lineal que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana es la experiencia común de convergencia de las vías de un tren cuando estando entre ellas miramos a lo lejos. Es más o menos lo que estamos viendo en la figura 4.1. Refleja esa sensación de las líneas paralelas que se encuentran en un punto de fuga final. Otros dos conceptos importantes en este apartado son el de línea de visión, que es la línea que une el punto de fijación con el observador. Y el punto de fijación es el punto en el que convergen las líneas de visión de cada uno de los ojos. Es decir, cuando miramos algo y nuestros dos ojos están sincronizados hacia un objeto, este es un punto de fijación. La perspectiva lineal, basada en la convergencia de paralelas, produce una compresión lateral de las superficies implicadas. Esto lo vemos más claro observando la figura 4.2, en la que en B se representa la proyección de la superficie cuadrada que vemos en A, inclinada con respecto al eje horizontal. Esta inclinación produce en el observador una proyección trapezoidal de la superficie, de forma que el borde que se inclina hacia el observador aparece más largo que el que se inclina lejos del observador. Es la percepción que tenemos al ver la figura B de la figura 4.2. Esto provoca una compresión lateral que tiende a concentrarse en el punto de fuga. Ya hemos visto en la figura 4.1 dónde está ubicado el punto de fuga. Ahora continuamos con una siguiente clave pictórica, que es la altura relativa. La potencia de la altura relativa como clave de profundidad o de distancia depende de la presencia de un marco de referencia, que por lo general es la línea del horizonte. La línea del horizonte es la línea de referencia, como hemos indicado antes, que divide el espacio visual en dos zonas, una superior y otra inferior. Ya el nombre de esta clave lo dice, altura relativa, relativo a otro punto de referencia, ¿no? En este caso habla de la línea del horizonte. La siguiente clave pictórica que nos indica en este apartado es la perspectiva aérea. Esta clave de profundidad está determinada por los cambios en contraste y color asociados a la distancia. Cuando los objetos se encuentran a gran distancia del observador, el contraste tiende a reducirse, haciendo que la imagen de los objetos aparezca más borrosa, debido a la dispersión de la luz que provoca las partículas de polvo y agua suspendidas en la atmósfera. Con respecto al color, la lejanía de los objetos tiende a acentuar las tonalidades azuladas, es decir, las longitudes de onda cortas, debidas también a que las longitudes de ondas cortas son más fácilmente perturbadas
por las partículas suspendidas en la atmósfera que las longitudes de ondas largas. La siguiente clave pictórica que tenemos es el tamaño relativo. Esta clave de profundidad está determinada por el tamaño del ángulo visual producido por los objetos. Por lo general, si dos objetos son presentados en el campo visual simultáneamente, es decir, a la vez, aquel que produce una imagen retiniana mayor parecerá más cerca. A continuación tenemos el tamaño familiar, que es una clave de profundidad determinada por el tamaño recordado de los objetos. Esta clave es un ejemplo de la influencia que la experiencia puede tener sobre los procesos de percepción, porque realmente tomamos en cuenta el tamaño que tenemos en nuestra memoria sobre este objeto. La siguiente clave pictórica que tenemos es el gradiente de textura. Esta clave de profundidad está determinada por el cambio gradual del tamaño de los elementos de una superficie y la densidad de los mismos experimentada en función de la distancia al observador. En la figura 4.3 tenemos un ejemplo de la información que puede proporcionar el gradiente de densidad de textura sobre la profundidad y la forma de la escena visual. En la imagen A de la figura 4.3 tenemos un ejemplo de superficie en la que el gradiente de textura proporciona una fuerte sensación de profundidad. En la imagen B tenemos un cambio del gradiente que puede informar sobre la existencia de una esquina. Y en la figura C tenemos la ruptura entre los dos gradientes que proporciona información sobre la existencia de un borde. Si observamos estas figuras, veremos que realmente da este tipo de percepción. Y aquí tenemos a James Gibson, que tuvo su aproximación ecológica en el estudio de la percepción. Para él, la percepción era de tipo directo y toda la información estaba en el ambiente. Toda la información que necesitamos para percibir se encontraba en el ambiente. Para Gibson, el gradiente de densidad de textura es uno de los aspectos que mayor información proporciona sobre la profundidad. A continuación tenemos la clave sombreado y sombras. El sombreado es una clave de profundidad determinada por los cambios en el patrón de luminancia. El sombreado es un potente indicador de los aspectos volumétricos de las formas, en particular de sus concavidades y convexidad. Y para ver esto claramente tenemos la figura 4.4 en la que vemos que el sombreado de los círculos superiores hace que se perciban como objetos esféricos convexos y el sombreado de los círculos inferiores, los que están en la parte de abajo, hace que se perciban como oquedades cóncavas. En ambos casos, el sistema visual asume que están iluminadas desde la parte superior por una única fuente de alimentación. Luego tenemos la figura 4.5 en la que aparecen las máscaras de, a ver si lo pronunciar bien, Ramachandran, las máscaras de Ramachandran. Estas fotografías están hechas por su lado cóncavo e iluminadas desde arriba. El sistema visual las percibe como máscaras presentadas por su lado convexo e iluminadas desde abajo. Pero, como he dicho anteriormente, estas máscaras fueron fotografiadas por su lado cóncavo, es decir, por el lado que la persona pone la cara para ponerse la máscara, e iluminadas desde arriba. Este efecto pone de manifiesto el importante papel que juega la experiencia y el contexto en la determinación de nuestra percepción. Es decir, una cara siempre te la vas a imaginar por el lado cóncavo, no por el lado convexo. Aquí demuestra que nuestra experiencia hace que tomamos en cuenta solo el punto de vista al que estamos acostumbrados. Bueno, para finalizar este apartado de sombreado, un pequeño comentario. Gibson y Ramachandran supusieron o indicaron que parece que nuestro sistema visual tiene una idea enraizada de que existe una sola fuente de luz, o es lo primero que pensamos, que existe una sola fuente de luz.
la sombra. La sombra es la zona de la escena visual a la que no llega iluminación, por haber sido esta bloqueada por un objeto interpuesto. Si la sombra proyectada por los objetos. En la figura A vemos que las sombras están unidas al objeto, lo que nos indica que el objeto está apoyado sobre la superficie. Y en la imagen B, las sombras están separadas del objeto y su alineación modifica la percepción de profundidad de los objetos. Continuamos con la clave pictórica interposición. Esta clave de profundidad está determinada por la ocultación que los objetos cercanos al observador ejercen sobre los más alejados, que están situados en la misma línea de visión. Ahora continuamos con la última clave pictórica que vamos a comentar en este apartado, y es la interposición. Esta clave de profundidad está determinada por la ocultación que los objetos cercanos al observador ejercen sobre los más alejados, que están situados en la misma línea de visión. La interposición es uno de los más potentes indicadores de profundidad, aunque solo proporciona información ordinal sobre la distancia de los objetos en relación al observador. Ahora vamos a continuar con el otro tipo de claves monoculares, que son las claves dinámicas. Estas provienen de una escena visual en movimiento, bien sea porque hay movimiento de los objetos o porque se mueve el observador. Y aquí tenemos como claves dinámicas, tenemos el paralaje de movimiento, el flujo óptico, ahora profundidad cinética. Vamos a comenzar con el paralaje de movimiento. Un paralaje es una variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador. El paralaje de movimiento es una clave de profundidad determinada por el desplazamiento diferencial de las imágenes proyectadas por los distintos objetos debido al cambio lateral en la posición del observador y a la distancia relativa de los objetos respecto al punto de fijación. El paralaje de movimiento es una clave de profundidad muy efectiva a grandes distancias. Su efectividad aumenta cuando la información espacial proporciona varios puntos de referencia. Así tenemos que los objetos más cercanos parecen desplazarse más lejos y a mayor velocidad, mientras que los objetos más alejados el desplazamiento parece menor y más lento. Los objetos que están situados en una posición más cercana al observador que aquella en la que cae el punto de fijación se mueven en sentido contrario al observador, mientras que los objetos que están situados en una posición más alejada del punto de fijación se mueven en el mismo sentido que el observador. Ahora vamos a continuar con la clave dinámica flujo óptico. Esta clave de profundidad está determinada por las transformaciones del patrón global de estimulación cuando un observador se mueve en el medio ambiente, en la que nos enseña el esquema del flujo óptico producido por el desplazamiento lateral del observador de derecha a izquierda. Las flechas indican la dirección del flujo óptico y el tamaño, la velocidad del mismo, tomando como referencia el punto de fijación, que como hemos dicho antes, el punto de fijación es el punto en el que convergen las líneas de visión de cada uno de los ojos. Para Gibson, que recordemos tenía su perspectiva ecológica, el paralaje de movimiento es una consideración parcial de un patrón global. Para Gibson, que recordemos tenía su perspectiva ecológica de la percepción, el paralaje de movimiento es una consideración parcial de un patrón global de estimulación que él denominó flujo óptico. O sea, para Gibson no existía el paralaje de movimiento, para él era un flujo óptico. Gibson analizó el flujo óptico en dos situaciones: cuando el movimiento del observador se dirige hacia un objeto o cuando se aleja del objeto. Y aquí tenemos dos fenómenos. Tenemos la expansión óptica y aquí tenemos un movimiento divergente en todas las direcciones de los puntos del campo visual a partir del punto de fijación que permanece
estático. Una expansión óptica, tenemos un movimiento divergente. Y también se produjo o se estudió el otro fenómeno de contracción óptica, que es un movimiento convergente desde las direcciones de los puntos del campo visual a partir del punto de fijación que permanece estático. Entonces, cuando nos hablan de expansión óptica, tenemos que pensar en un movimiento divergente. Cuando nos hablan de una contracción óptica, tenemos que pensar en un movimiento convergente. El movimiento de acercamiento se produce, vamos a ver estos dos conceptos con qué están relacionados. Por un lado tenemos que un movimiento de acercamiento al objeto, en este caso se produce una expansión óptica. El punto de fijación permanece estático en la fóvea, mientras que el resto de puntos en el campo visual divergen hacia su exterior en todas las direcciones a partir del punto de fijación y a una velocidad que es mayor cuanto más alejados están del punto de fijación. Esta velocidad de expansión es alta y nos da la impresión de que la superficie se nos echa encima. Y por otro lado tenemos el movimiento de alejarse del objeto. Aquí hemos dicho que tenemos que pensar en una contracción óptica. Los objetos del punto visual tienden a converger hacia el punto de fijación. Y como última clave dinámica tenemos el efecto de profundidad cinética. Es la percepción de la forma tridimensional de un objeto en movimiento producida por los cambios graduales y sucesivos en la longitud y en la orientación de su sombra. Aquí tenemos la figura 4.8 en la que el efecto de profundidad cinética nos indica que la fuente de alimentación L proyecta la pantalla P, la sombra del objeto T. Podemos ver la imagen y vemos estas letras para entender un poco lo que estoy diciendo. La fuente de alimentación L proyecta sobre la pantalla P la sombra del objeto en forma de T. El observador, que es la O, que que vemos en la figura, está situado por delante de la pantalla y solo es estimulado por la sombra del objeto y sus transformaciones bidimensionales al rotar. El efecto de profundidad cinética demuestra que el sistema visual es capaz de recuperar la forma y el movimiento en profundidad de los objetos a partir de los cambios de longitud y en orientación de formas bidimensionales, tal y como nos enseña la figura 4.8. Este es un buen ejemplo del carácter constructivo de la percepción a partir de una estimulación ambigua.